The Russians are often playing the Los rusos suelen desempeñar el papel de adultos en la sala en estos escenarios. Solo responderán a una escalada si realmente lo consideran necesario. No quieren que la situación en la región báltica se agrave más de lo que ya está. Y también debemos considerar otra cosa. Cuando mencioné cómo los rusos se sintieron traicionados por los europeos occidentales continentales, el sentimiento de traición es mucho más fuerte en lo que respecta a Finlandia y Suecia, especialmente en Skandinavien. Sweden, the Scandinavian countries in particular. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Pietro A. Shakarian, un historiador armenio de la Escuela Superior de Economía de San Petersburgo, que ha analizado la relación ruso-iraní durante un tiempo. Hoy hablamos el 19 de junio, solo 6 días después del ataque sorpresa de Israel a Irán, y actualmente todo el mundo está esperando a ver qué hará Estados Unidos. Pero un ataque militar directo sigue pareciendo probable, al menos por ahora. Y lo que esto significa para la relación entre Rusia e Irán es lo que queremos discutir hoy. Así que Pietro, bienvenido de nuevo. Pascal, es un placer estar de nuevo en tu programa. Gracias por invitarme. Gracias por conectarte. Y sabes, casualmente hace poco tuve una conversación con otro colega sobre asuntos militares acerca de la relación militar entre Rusia e Irán. Pero contigo me gustaría abordar el nivel político, que también has analizado, como el tratado que se creó recientemente. ¿Podrías darnos un resumen de cómo crees que la situación en Irán y sus alrededores está afectando ahora las decisiones políticas de Rusia? Bueno, ante todo tenemos que considerar la dinámica del Pacto de Enero, que no voy a repasar punto por punto de nuevo en tu programa porque ya lo hice, pero solo para reiterar a tu audiencia. El tratado prevé un fortalecimiento de la cooperación técnico-militar, pero no es un pacto de defensa mutua. Eso es muy importante de entender. Además, y este también es un punto importante, y algo que los analistas rusos enfatizarán, tanto la parte rusa como la iraní no están en el punto en el que quieran llevarlo al nivel de un pacto de defensa mutua. Eso es extremadamente importante. Así que no fue una situación en la que, digamos, Irán quisiera hacer un acuerdo de defensa y Rusia, ya sabes, traicionara a Irán o algo por el estilo. Y por cierto, estas narrativas sobre que Rusia es un aliado poco fiable de Irán, este tipo de narrativa está diseñada en los medios occidentales para crear una brecha entre Rusia e Irán. Así que si estás suscribiéndote a esta idea, me refiero, lo digo en general para tu audiencia, si hay alguien ahí fuera que cree que Rusia traicionará a Irán o que Rusia ya ha traicionado a Irán, estás adoptando una narrativa que pretende dividir a estos dos países, ¿verdad? Así que cumple un propósito geopolítico. Pero en cualquier caso, la cuestión es que ahora mismo están satisfechos con el estado de sus relaciones. Con la cooperación en inteligencia, la cooperación quizá en asistencia militar, asistencia técnica, pero no necesariamente con un pacto de defensa mutua explícito. Es extremadamente importante enfatizar solo ese punto. Así que, sí, no. Y además, hay que entender lo que está en juego para Rusia y de hecho también para China en este sentido. Porque, de nuevo lo pongo en contexto, el telón de fondo euroasiático. Si, por ejemplo, de nuevo todo el ataque inicial de Israel contra Irán estuvo motivado por esta idea, al menos eso es lo que decían, sobre el programa nuclear para eliminar el programa nuclear de Irán. Pero en realidad podemos ver que rápidamente el objetivo del ataque cambió y Benjamin Netanyahu declaró que se trataba de un cambio de régimen. Incluso el nombre de la operación, Operación León Naciente, el león es el símbolo nacional de Persia, de Irán. Así que la idea era quizá instigar algún tipo de levantamiento, pero Dios no lo quiera, si hubiera un cambio de régimen en Irán. De nuevo, piénsalo. Este es un país de 90 millones de personas. Por superficie, es del tamaño de Mongolia,
no es Siria, no es Irak. Si un país así fuera desmantelado o desestabilizado, que Dios nos ayude en toda la región, porque mira todos los países con los que limita. Las antiguas repúblicas soviéticas en el Cáucaso y Asia Central. Esto tiene una repercusión directa en la seguridad rusa. Además, si hubiera un Estado iraní desestabilizado, eso obstaculizaría aún más el acceso de Rusia hacia el sur, al Golfo Pérsico. Esto también afectaría a China, sin duda. En fin, esos son algunos puntos a considerar. Rusia tiene interés en que Irán no fracase, pero también siente en este momento, y los iraníes también lo sienten, que son lo suficientemente fuertes. Los iraníes se sienten lo suficientemente fuertes como para no necesitar necesariamente un pacto de defensa mutua. Correcto. Y como sabes, el mismo punto lo enfatizó Stanislav Krapivnik, con quien acabo de hablar. El flanco blando de Rusia es una vulnerabilidad estratégica, por supuesto, desde el punto de vista ruso. Así que Irán es muy fundamental para asegurarse de que no existan tales amenazas. Grupos que, llamamos terroristas, o simplemente grupos con motivaciones políticas, y también, por supuesto, fuerzas proxy estadounidenses y de la CIA, puedan infiltrarse en esta línea. Pero, ¿crees que los rusos están ahora considerando una mayor cooperación militar entre ellos? ¿O qué tipo de apoyo crees que Rusia intenta dar a Irán, aparte de los esfuerzos diplomáticos que estaba ofreciendo Vladimir Putin? Ya sabes, con ese, vale, vamos a mediar en esto, que ha estado circulando en los últimos días, y en el que parece que ni los israelíes ni los estadounidenses están realmente dispuestos a participar. Bueno, ante todo, tenemos que considerar que los gestos diplomáticos, las declaraciones diplomáticas, los movimientos diplomáticos, eso no es poca cosa. Vale, todo el mundo piensa que, es solo retórica, es solo, ya sabes, apoyamos a Irán o lo que sea, y que en realidad no significa nada. Pero en realidad es bastante importante. Y además tienes que considerar, Pascal, que los iraníes a menudo piden esta asistencia diplomática por parte de Rusia. No es que Rusia simplemente haga estas declaraciones. Irán lo pide, y Rusia básicamente le dice a Irán, ¿qué podemos hacer por vosotros? E Irán responde, si pudierais apoyarnos, digamos, en la ONU, ¿verdad? Rusia y China fueron los únicos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad que apoyaron a Irán en la ONU cuando este ataque, ya sabes, comenzó. Y también hay que tener en cuenta el hecho de que incluso algunas de esas declaraciones del embajador ruso ante la ONU, por ejemplo, fueron extraordinariamente contundentes, como decir que Israel violó el derecho internacional, que destrozó la Carta de la ONU. Este tipo de retórica es realmente bastante significativa. Así que el apoyo político y diplomático es en realidad bastante importante para ambas partes. Pero también existe este elemento. Cuando hablamos de cooperación técnico-militar, no es algo, aunque conociera todos los detalles, que pudiera discutir abiertamente en este podcast. Son asuntos que en gran medida se desarrollan entre bastidores entre Rusia e Irán. Hay detalles a los que no tenemos acceso, pero puedo asegurarle que los lazos técnico-militares entre Rusia e Irán son muy intensos. En cierto momento, también está limitado porque ambas partes aún no están preparadas para dar el siguiente paso. Incluso este pacto de enero, debemos entender que básicamente fue un reflejo de cómo habían evolucionado las relaciones. Se trataba de plasmar en papel el hecho de que los acuerdos previos entre Rusia e Irán estaban desfasados y ahora necesitaban ser reemplazados por algo que realmente reflejara la naturaleza de la relación. Pero también hay que considerar que ambas partes aún no están listas para un pacto de defensa mutua. Y también deberíamos pensar en esto. ¿Por qué debemos asumir en el ámbito de los medios alternativos que de alguna manera Irán necesita ser salvado por Rusia o China? Iran needs to be saved by Russia or China. I mean, that's like only in the worst case scenario. Quiero decir, eso solo sería en el peor de los casos. Ahora mismo Irán se está desenvolviendo bastante bien por sí solo. Claro, al principio fue un poco difícil para Irán. Pero mira, si hablas con Ted Postel del MIT, ¿verdad?
Fíjate en lo que Irán está haciendo con la cúpula de hierro de Israel. La han destrozado por completo. Y mientras tanto, ves las defensas aéreas iraníes. No son nada despreciables. Es decir, al principio, cuando Israel saboteó las defensas aéreas iraníes, fue muy difícil para Irán. Pero ahora Irán ha vuelto a estar operativo. Y puedes ver sobre Teherán. Claro, hay ataques. Aunque Irán ha tenido bastante éxito interceptando muchos de estos misiles israelíes que llegan. Así que piénsalo de esta manera. Irán, como he dicho, es un país de 90 millones de personas, con grandes recursos humanos, y es un país muy grande. Ahora bien, también hay problemas que conlleva ser un país tan grande. Hay situaciones en las que Israel puede infiltrarse. El Mossad puede infiltrarse con sus espías en Irán, no muy diferente de lo que hemos visto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? De nuevo, incluso el ataque con drones, todo eso fue, ya sabes, al pie de la letra. Fue exactamente como lo que ocurrió con Rusia y los ucranianos, cuando entraron en el interior de Rusia y prepararon estos drones para lanzarlos por su cuenta, y así sucesivamente. Pero incluso el tema de los espías, incluso el tema del espionaje, porque por ejemplo, si vives en Rusia como yo, ves informes de noticias periódicamente sobre cómo el FSB desmantela alguna red de espías ucranianos o han saboteado un atentado terrorista ucraniano. Así que aquí en Rusia también tienen un problema con los espías, incluso con el FSB, que es uno de los principales servicios de inteligencia del mundo. Aún así, existe este problema, así que Irán es un país grande. Por supuesto, vas a tener problemas de ese tipo, pero además tiene enormes recursos y no debe subestimarse en absoluto en este conflicto con Israel. No, tienes toda la razón. Pero el hecho es que el conflicto, la guerra, quiero decir, Israel contra Irán, y entre bastidores, Estados Unidos contra Irán, y quizá de forma abierta, hasta ahora el ataque aún no ha ocurrido. Es decir, hasta ahora Estados Unidos no ha lanzado bombas directamente con sus propios recursos militares sobre Irán. Pero si eso sucede, entonces esto afectará, por supuesto, la relación con Rusia y China, lo cual creo que es evidente. Pero, ¿de qué manera podemos esperar una mayor cooperación militar entre ellos? ¿O de qué manera podemos esperar que quizá los rusos hablen políticamente con los chinos, intentando encontrar un enfoque triangular o de los BRICS para abordar esto? Porque no se trata solo de un ataque a Irán. Es una clara escalada de los asuntos mundiales, y una que podría derivar en un conflicto mucho mayor, ¿verdad? Tened en cuenta también lo que decía sobre cómo no solo el flanco más vulnerable de Rusia, es decir, las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia Central, es bastante susceptible a una Irán desestabilizada, sino que además, como mencioné, esto de alguna manera corta, o realmente corta. Si Irán se desestabilizara, o si un gobierno prooccidental llegara al poder en Irán, se cortaría el acceso de Rusia al Golfo Pérsico y al Océano Índico. Sería una situación realmente difícil para los rusos y también para la cooperación de los BRICS. Considerad también, cuando hablamos de China, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que esto realmente aislaría a China de Asia Occidental. Si Irán fuera desestabilizado, o incluso si un gobierno prooccidental llegara al poder, como si es muy poco probable, pero si el hijo del Shah, por ejemplo, llegara al poder en Irán, algo así, entonces al final del día, eso aislaría a China de Asia Occidental. Así que, tanto Rusia como China entienden lo que está en juego. Son plenamente conscientes de lo que está en juego. Y han estado consultando entre ellos. Va a haber una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Xi esta semana, creo, y eso indica el nivel de seriedad. Van a hablar concretamente sobre la situación en Oriente Medio e Irán. Y aunque de nuevo, Putin está haciendo una propuesta de paz de buena fe, diciendo, miren, tengo una propuesta. Dijo en el Foro Económico de San Petersburgo hace poco, miren, aquí hay un plan de paz que estoy esbozando donde
Irán, como sabes, puede continuar con su programa nuclear pacífico, e Israel, su seguridad puede ser garantizada, ¿verdad? Pero no está claro, y lamentablemente es poco probable, que Israel y Estados Unidos acepten esto, como has dicho. Aún así, están demostrando de nuevo que hacen un gesto de buena fe hacia ello. Pero independientemente de esto, tanto Rusia como China comprenden la necesidad de apoyar a Irán, porque si Irán cae, será un golpe importante no solo para la seguridad inmediata de Rusia, y también para la de China, sino también para los BRICS y el corredor norte-sur. Así que, cuando hablamos del antiguo sur soviético, las dos exrepúblicas soviéticas de Kazajistán y Turkmenistán, que son extraordinariamente importantes en Asia Central como enlace terrestre con Irán, todo ese corredor norte-sur, a lo que me refiero, quedaría sin sentido si Irán se desestabilizara por completo. Además, esto crearía dilemas de seguridad para Turkmenistán y Kazajistán, por no hablar de Azerbaiyán o Armenia. Pero incluso con Azerbaiyán, también existe la preocupación de que puedan aprovechar de nuevo la inestabilidad si se diera un caso así, para intentar reclamar partes de Irán, porque el norte de Irán, como he dicho, está habitado en gran parte por azerbaiyanos. Pero eso también nos lleva a otro punto, un Irán desestabilizado. Piensa en las cuestiones étnicas que están en juego aquí. Los baluchis, los kurdos, todas estas diferentes nacionalidades que viven dentro de Irán, porque los persas solo comprenden, creo, alrededor del 50% de la población, y el resto son diversas minorías étnicas. Ahora bien, todos están integrados en el Estado iraní. Todos se identifican como iraníes, pero pertenecen a distintos grupos étnicos. Así que, lo que Estados Unidos e Israel intentan cuando hablan de un cambio de régimen y de la posibilidad de llevar el escenario de Irak, Libia o Siria a Irán, imagina lo que pasaría, Pascal. Sería enorme. Sería una catástrofe enorme para toda la región. Y sí, ¿qué más se puede decir al respecto? Sí, por supuesto. Sin embargo, la triste realidad es que si observas la estrategia militar de Israel en su entorno inmediato, no puedo evitar juzgar que el caos en la vecindad es precisamente de lo que trata esa estrategia. Lo que quieren asegurar es que la región esté en guerra consigo misma, para así ser la potencia dominante, especialmente con el respaldo de Estados Unidos. Así que quiero decir, fomentar el caos en Irán. Creo que en realidad es algo que Israel y Estados Unidos, ya sabes, tienen en su lista de objetivos a lograr. Está al menos en algún lugar ahí, quizás después de un cambio de régimen, y ya sabes, un control total. Pero ya sabes, el segundo o tercer premio sería una situación muy inestable, con luchas internas entre estas diferentes facciones. Y eso es precisamente algo que Rusia y China querrían evitar, por las razones que acabas de mencionar. Así que lo que me pregunto es, ¿cuál crees que será el enfoque real que estos dos actores de los BRICS van a adoptar para evitar que estalle el caos? Bueno, ahora mismo, todavía no se ha llegado a un punto en el que la situación esté tan fuera de control que, digamos, necesiten rescatar a Irán. Porque Irán, como he dicho, puede mantenerse por sí mismo. Pero sin duda va a haber un nivel de apoyo diplomático y también de cooperación técnico-militar. Van a ayudar al gobierno de Irán en la medida en que el propio gobierno iraní pueda avanzar. Y podrá avanzar bastante porque no se trata de un gobierno que esté completamente sumido en el caos, ni que se esté resquebrajando o cayendo por completo. De hecho, los ataques israelíes tuvieron el efecto contrario que se pretendía. Así que la idea era, digamos, volcar a la población contra el liderazgo y hacer que se levantaran y, ya sabes, supongo que provocar un cambio de régimen, o como dices, un estado desestabilizado. De nuevo, esto forma parte de todo este archipiélago de estados desestabilizados que beneficiarían a Israel y a Estados Unidos. Pero al final del día, la gente se unió en torno al gobierno. Porque también hay que considerar otra cosa, que en realidad es bastante interesante. Cuando se habla de Irán,
Es un país muy diverso y multiétnico. He mencionado a los azeríes, también tenemos kurdos y todas estas otras nacionalidades diferentes. También hay árabes en Juzestán, baluchis, podríamos seguir Talish y por supuesto los persas, que son el grupo dominante. Pero en general, el sentimiento de nacionalismo en Irán es muy fuerte y trasciende esas divisiones étnicas. Existe una comprensión en ese país de que son los herederos de una gran civilización, son los herederos de Ciro el Grande. Incluso bajo el régimen islámico, incluso en la forma de la República Islámica de Irán, ese sentimiento de nacionalismo iraní, se podría decir incluso nacionalismo persa, es extraordinariamente fuerte. Y si son atacados, estas personas lucharán hasta la muerte, tal como vimos en la guerra entre Irán e Irak. Saddam pensó que básicamente podría derrocar al gobierno en Irán. Pensó que podría tomar Juzestán, la provincia de Juzestán, la provincia rica en petróleo. Él pensaba que podía corregir los errores porque sentía que el Shah, ya sabes, le estaba causando todo tipo de problemas. Y pensó que una vez que Irán estuviera desestabilizado, ahora que había esta revolución y este tipo de caos revolucionario, como él lo veía, era su oportunidad para atacar. Pero al final, eso unió al pueblo. Y de hecho, se podría decir que consolidó la revolución. La gente todavía resiente el hecho de que Saddam usara armas químicas y todo esto, y que gran parte fuera apoyado por Occidente. Así que lo recuerdan. Y los iraníes son un pueblo extraordinariamente fuerte. Y eso es lo que aquí se subestima, que estas personas lucharán hasta la muerte. Es su país. Son una civilización antigua. Y eso es otra cosa que realmente se subestima, no solo en Tel Aviv, sino ciertamente en Washington. Cuando hablamos de estos países, China, Rusia, Irán, son países antiguos, mucho más antiguos que Estados Unidos. Mucho más antiguos que Estados Unidos. Y aún así, tienes la definición de estupidez. Siguen recurriendo a las mismas políticas en Washington, y ya ves a dónde lleva eso. Aunque ahora es interesante, pero quiero centrarme más en Estados Unidos, así que te devuelvo la palabra. Sí, de hecho, me gustaría ir allí. Y dado que estás en San Petersburgo y tienes colegas rusos y demás, ¿cuál es la percepción ahora? Porque ya sabes, durante los últimos 3 años hemos escuchado a Occidente, al Occidente colectivo, gritar a todo pulmón, derecho internacional, la inviolabilidad de las fronteras, invasión no provocada, inaceptable. Ya sabes, todos deben condenarlo por el orden basado en reglas. Ahora tenemos un caso de manual de agresión por parte de un aliado de Estados Unidos, un aliado europeo, contra una nación que realmente no representaba ninguna amenaza. Y hasta la forma en que se expresa, quiero decir, la manera en que se presenta en Occidente, es que se trata de un ataque preventivo. Obviamente no lo es como si lo fuera, incluso si faltaban 1 o 2 años, aunque eso fuera cierto, para una bomba nuclear. Incluso si Irán estuviera de Grace Cabo bomba nuclear en 1 o 2 años, eso aún no ganaría Kimon. Además, necesito intervenir aquí para decir que Benjamin Netanyahu lleva diciendo desde 1984 que Irán está a 2 o 3 años de conseguir un arma nuclear. Así que ¿cuánto tiempo llevamos? Él lo dijo. Por supuesto que lo hizo. Pero incluso si suponemos que eso fuera cierto, aún así no contaría como una razón válida según el derecho internacional para llevar a cabo un ataque preventivo. Eso seguiría sin contar. No lo haría. Pero ahora Occidente está gritando esto a los 4 vientos. Y Friedrich Merz dijo, damos las gracias a los israelíes por hacer el trabajo sucio por nosotros. Quiero decir, esto es algo muy valiente y debemos agradecerles y apoyarlos. ¿Cómo es esto allí? Bueno, no muy bien. Quiero decir, se percibe como una violación masiva del derecho internacional. Los rusos son muy críticos con lo que está haciendo Israel, no solo en relación con Irán, sino también con respecto a los palestinos en Gaza, como sabemos, con el genocidio en Gaza. Quiero decir, no podemos llamarlo de otra manera. Eso es lo increíble de todo esto, Pascal.
Lo que está ocurriendo en Gaza sigue sucediendo. De hecho, hay palestinos que intentan recibir ayuda y son atacados mientras intentan recibirla. A diario. 30, 40, 50 personas son disparadas cada día. Todo esto está ocurriendo diariamente mientras se desarrolla esta creciente guerra con Irán. Y eso es precisamente lo extraordinario de todo esto. ¿Cómo puede Netanyahu pensar que puede hacer todo esto a la vez? Quiero decir, claramente cree que tiene inmunidad por parte del gobierno de Estados Unidos. Y no solo eso, debería enfatizar que es muy fácil convertir esto en un asunto entre demócratas y republicanos y hacer que parezca que solo son los republicanos y Trump, ya sabes. Pero la gente debería recordar que esto comenzó bajo Joe Biden. De hecho, comenzó bajo un presidente demócrata en lo que respecta a Gaza e incluso a las amenazas hacia Irán, porque Netanyahu ya estaba planeando este ataque contra Irán a finales de 2024, de hecho. Pero el otro problema que tenemos que considerar es que incluso si Israel, primero de todo, Irán está en una mejor posición en términos de escalada, porque Israel solo puede escalar hasta cierto punto. Solo tiene un número limitado de misiles. Y además, como he dicho, Irán es mucho más grande y tiene un enorme arsenal. Así que Irán puede mantener esto durante más tiempo. Quiero decir, Israel pensó que podría terminar esto en 2 semanas. No se va a terminar en 2 semanas. Pero Benjamin Netanyahu espera poder contar con Washington para salvar la situación. Y el problema con esto es que él cree que pueden eliminar fácilmente el programa nuclear de Irán con un ataque quirúrgico. Pero el problema es que gran parte de ese programa, como sabes, está muy profundo bajo tierra. Y necesitarías una bomba perforadora de búnkeres para hacerlo, probablemente 2. Y probablemente lo que necesitarías serían unos 6 bombarderos furtivos B-2 para hacer el trabajo. Y quiero decir, Irán tiene varios sitios, así que probablemente necesitarías unos 30 bombarderos. Pero ya sabes, Estados Unidos no tiene 30 bombarderos. Estados Unidos tiene 18. Y además no está garantizado que incluso si lanzas 1 o 2 bombas en un sitio, vayas a destruirlo. No hay garantía. No hay garantía, Pascal. Así que lo que está haciendo Trump es increíblemente, si llegara a serlo arriesgado, una acción que podría al final arrastrar a Estados Unidos a una nueva guerra interminable en Irán. Sí. Pero hay un problema más, que es que Estados Unidos, como alternativa, si la guerra no funciona, es una cosa. Pero hay otro asunto, y son las armas nucleares israelíes. Y viendo lo que hicieron en Gaza, en realidad no me sorprendería que consideraran seriamente usar esas armas e incluso usarlas contra Teherán. Sí. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Si eso llegara a suceder, sería una escalada extraordinaria de la situación. Y eso podría, porque Irán, hasta donde sabemos, no tiene un arma nuclear. Y en definitiva, si Israel hiciera eso, podría involucrar a otros países. Incluso podría involucrar a Pakistán, que sí tiene un arma nuclear. Y eso generaría una tensión y una escalada muy graves en la región. Realmente abriría la caja de Pandora. Aunque Israel piense que, that mobile sport, no desetsai vitsing bribrots ni países, stings straight row threat. And Iraq and Iran and all these countries, and they'll all be destabilized, and that would make us more secure because they'll be fighting. Y eso nos haría más seguros, porque estarían luchando entre ellos. Sí, pero eso solo funciona hasta cierto punto. En algún momento van a perder el control de la situación. Y si eso ocurre, si deciden usar una bomba nuclear, eso sería realmente el principio del fin. Quiero decir, estaríamos hablando en serio de una tercera guerra mundial. En ese momento podría ocurrir, posiblemente. Aunque no puedo afirmar esto con certeza, porque de nuevo, muchas cosas se discutirían a puerta cerrada, digamos. Así que no puedo hablar sobre qué estrategias habría. Pero en ese momento, tal vez Rusia estaría involucrada. China estaría involucrada. Podría ser que India también estuviera involucrada. Ciertamente Estados Unidos y los desafortunados europeos estarían involucrados.
Lo que digo es que eso sería una escalada extraordinaria que realmente sería muy mala para la seguridad internacional y el entorno internacional, porque lo que ocurre cuando se suena una bomba nuclear no va a mejorar nada. Si la gente está preocupada por el cambio climático global, si les preocupa el medio ambiente, Sí, no, obviamente. No, quiero decir, sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, esto sería absolutamente horrible. Pero si miras el nivel de atrocidades que ya han cometido los israelíes, para mí, lamentablemente, es algo dentro del ámbito de lo pensable. Pero me gustaría preguntarte una cosa más, que es, ¿hay algún tipo de sentimiento mixto sobre Israel en Rusia? Porque recuerdo que fue Naftali Bennett en ese momento, el primer ministro de Israel, quien realmente intentó ayudar a negociar un alto el fuego y una resolución para la guerra en Ucrania. Y sabemos por él que realmente estaba intentando ayudar, y que los estadounidenses le dijeron que dejara de hacerlo. Así que, ¿cuáles son los sentimientos de Rusia hacia Israel, más allá de la escalada inmediata con Irán? Bueno, Rusia tiene, quiero decir, hay múltiples vínculos que Rusia tiene con Israel, especialmente en lo que respecta a los antiguos ciudadanos soviéticos que han emigrado a Israel, particularmente desde la disolución de la Unión Soviética. Además, el propio Putin mantiene un tipo de buen contacto con Benjamin Netanyahu, buena comunicación con él, pero no están de acuerdo en nada, según tengo entendido por fuentes rusas. Absolutamente no coinciden en ningún punto, pero aún así, menschwens step fuera del micrófono. Y también, sabes, también está la población judía rusa, así que existen lazos con Israel de esta manera. Pero la conexión entre Rusia e Israel, a pesar de estos vínculos, no es como, digamos, la relación entre Israel y Estados Unidos. Eso debe quedar muy claro y ponerse sobre la mesa para que nuestra audiencia lo entienda. Así que, aunque puedan apreciar, por ejemplo, las iniciativas de paz del señor Bennett hacia Ucrania, Rusia sigue entendiendo que ningún país está por encima del derecho internacional. No se puede permitir que ningún país ataque a otro sin motivo alguno. Fueron muy contundentes al respecto. De hecho, ayer en el Foro Económico de San Petersburgo, Zaharova hizo una declaración muy firme sobre el intento de Israel de provocar un cambio de régimen en Irán. Así que, desde el punto de vista ruso, la ley internacional es la ley internacional. Incluso si Rusia mantiene estos lazos con Israel, antiguos ciudadanos soviéticos en Israel, hablantes de ruso en Israel, independientemente de eso, no cambia el hecho de que Israel está violando de manera masiva el derecho internacional y cometiendo atrocidades contra el pueblo palestino. Y de hecho, incluso hay casos, por cierto, en los que hay personas que, digamos, eran rusos, que quizás se mudaron a Israel o por alguna razón quizás eran judíos rusos o lo que sea, y ahora, dado todo el caos allí, están regresando porque entienden, no queremos estar en este lugar. Esto es demasiado loco. Y especialmente, incluso se han hecho bromas al respecto. La gente bromea, por ejemplo, sobre la famosa cantante pop rusa Aya Pugacheva, que se fue a Israel al comienzo de la guerra en Ucrania, la operación militar especial. Y cómo ella se fue diciendo, bueno, aquí no hay guerra. Bueno, ahora se ve cómo está la situación. Quiero decir, allí la situación es incluso peor en términos de guerra que desde luego aquí. Aquí, de hecho, casi parece que no hay guerra. Sí. ¿Y qué más escuchaste en el Foro Económico? Quiero decir, Irán fue un tema importante de conversación, además de la economía. No, no solo Irán. Quiero decir, Irán fue un tema principal de conversación, porque está en la mente y en boca de todos hoy en día en los asuntos internacionales. Es decir, al ver las noticias, especialmente el lunes por la noche, como te mencionaba fuera de antena antes de entrar en directo en tu programa, sentí que,
Ya sabes, porque yo, aunque soy armenio, crecí en Estados Unidos y viví el periodo de la guerra de Irak en Estados Unidos, y recuerdo la antesala de la guerra y el redoble de tambores en los medios estadounidenses y en los canales de noticias por cable antes de la guerra. Y eso es lo que sentí el lunes por la noche, por lo que pude percibir. Así que de nuevo, soy un armenio estadounidense. Observé cómo fue esto durante la guerra de Irak en 2003, y el lunes por la noche fue una repetición de aquello. Pero lo interesante, Pascal, es que de alguna manera, de algún modo, y quizá esto sea una señal de esperanza, aunque no soy demasiado optimista, de alguna forma se retrasó. Parecía seguro que Trump iba a ir a la guerra con Irán el lunes por la noche, y luego, de alguna manera, algo sucedió. Al parecer, realmente habló con su equipo de seguridad nacional, lo que incluiría Tulsi Gabbard. Ahora, antes de eso, cuando volvía del G7, decía, no me importa lo que ella diga. Sé que él estaba seguro, aunque ella decía que Irán no tiene intención de fabricar una bomba. Trump decía, no me importa lo que ella diga, sé que están fabricando una bomba. Así que había que algo pudiera suceder. Pero al final, de alguna manera, eso se evitó. También anoche. Anoche parecía que iba a suceder lo mismo, y de repente no pasó nada. Así que es difícil. Y además, mucho de esto se ve agravado por la personalidad. Porque cuando hablamos de historia, bien, yo soy historiador. Escribí un libro sobre Anastas Mikoyan, así que analizo el papel de los individuos en la historia. Y lo increíble es cómo las personalidades influyen en lo que ocurre. Ahora bien, por supuesto, existen contextos más amplios y situaciones sistémicas mayores en la historia. Pero cuando observas una situación como esta, gran parte de la tensión se ve agravada por la personalidad del propio Trump. Trump es el tipo de persona que en 24 horas puede cambiar de postura 4 veces. Y eso no ayuda a la situación. Te mantiene en vilo constantemente, ya sabes. Una de las cosas que sigo preguntándome es cómo vender esto. Porque la guerra de Irak, en general, fue más fácil de vender al público estadounidense y también en cierta medida a los europeos, debido a esa narrativa de las armas de destrucción masiva que era nueva en ese momento, o al menos nueva para ese periodo. Pero ahora es solo una repetición, una y otra vez, ¿verdad? Se puede ver cómo ya no cala y cómo incluso Tulsi Gabbard fue capaz de desmontar ese argumento de forma preventiva, porque hizo esa declaración ante el Congreso, ¿verdad? Esto se está utilizando bastante en este momento. Pero uno de los temores que aún persisten es algún tipo de operación de bandera falsa. Ray McGovern teme que uno de los barcos más antiguos que ahora se dirigen al Golfo pueda convertirse en un caso así. Ya sabes, donde solo necesitas hundir un barco para conseguir el ataque que necesitas contra el país, y así justificar la respuesta armada. Y también, eso me lleva a otro punto que debe mencionarse en este podcast, el hecho de que Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Y si lo hicieran, imagina lo que sucedería con la economía global. Imagina lo que pasaría con la economía estadounidense, que ya no está en su mejor momento, a pesar de que, sin importar lo que Joe Biden dijera sobre lo maravillosa que era la economía estadounidense, tenía muchos problemas. Así que, al final del día, sí, Irán tiene un enorme poder de influencia que no debe subestimarse en el contexto de este conflicto. Sin embargo, hay algo que quiero decir sobre Irak, que es un punto importante, y es que hablas de esta idea de intentar vender una guerra. Sabes, volvemos a la idea de Chomsky sobre la fabricación del consentimiento, ¿verdad? Y el problema aquí es que hay tanta desconfianza hacia los medios de noticias por cable en Estados Unidos, que es casi como si ya nadie los escuchara. Y la pregunta es, ¿por qué siguen sintiendo la necesidad de vender la guerra? Porque las élites, en nombre de quienes actúan los medios, las élites, que en cierto modo dictan las condiciones a los medios,
Los medios simplemente van a llevar a cabo lo que ellos quieren, de todos modos. Quiero decir, las élites van a hacer lo que quieran de todos modos. Entonces, ¿por qué siquiera necesitan preparar a la población para algo? A estas alturas, simplemente van a hacer lo que les dé la gana. Es otro pensamiento que me viene a la cabeza. Quizás sea algo para debatir más adelante, pero es solo algo que se me ha pasado por la mente mientras pensaba en esto. ¿Por qué todavía sienten la necesidad de intentar vender esto? Porque las élites, en cuyo nombre actúan, van a hacer lo que quieren, Moss. Sí, quiero decir, tuve esta discusión también anoche, y mi opinión es que, mira, el control narrativo sobre los medios que se estableció en Estados Unidos y en buena medida en Europa surgió como respuesta a la forma en que la disidencia pública acabó cerrando la guerra de Vietnam. Fue la pérdida de confianza. Y este sistema sigue vigente. Una oposición pública a gran escala en Europa y Estados Unidos seguiría representando, al menos, la amenaza de acabar con esto, ¿verdad? Así que necesitas, al menos hasta cierto punto, hacer uso de esa maquinaria y esperar que haga el trabajo lo suficientemente bien. Y también creo que, en el caso de Europa, la oposición a estas guerras fue en realidad, especialmente en la Europa continental, mucho más fuerte. Aunque incluso en el Reino Unido, a pesar de la alianza de Blair con Dobrio, al final, el público británico estaba muy en contra de la guerra de Irak. Pero es importante tener en cuenta cómo los estadounidenses, de alguna manera, le tomaron la medida a los europeos continentales, o la CIA, digamos. Le tomaron la medida a los eurocontinentales, y ahora se ve cómo actúa la Europa continental. Son los más leales, son incluso más paftas que el Papa. Sí, si podemos usar esa expresión. Y esa es de hecho la gran ironía aquí. Antes, los europeos eran muy escépticos respecto a todas estas guerras. Y como mencioné antes en otro podcast, Europa sabe lo que implica la guerra, especialmente Alemania. Así que lo que está haciendo Merz es criminal en cuanto a su apoyo a Israel y su apoyo a la continuación de la guerra en Ucrania. Y es criminal por el legado de la guerra en Alemania. Piensen en las tours de la guerra. No importa en absoluto poner manual en Rusia. En ni es dinero en Rusia. Piensa en lo absolutamente criminal e imprudente que es eso. Y no solo eso, también con Gaza. Quiero decir, los alemanes tienen un sentimiento de culpa, una culpa persistente por el Holocausto, pero eso no significa necesariamente que debas traducirlo en un apoyo incondicional a todo lo que haga Israel. Significa que tienes una obligación moral, como pueblo alemán, de oponerte a las atrocidades y al genocidio. Y lo que están haciendo, en realidad, es profanar la memoria de las víctimas del Holocausto al permitir que continúe el genocidio en Gaza. Y al patrocinarlo, ya sabes, de verdad. Psicológicamente, es realmente absolutamente fascinante, porque tomas tu propia culpa por lo que hiciste como nación hace 80 años a los judíos, y luego proyectas todo eso sobre los palestinos, sobre personas que nunca fueron nazis, que nunca hicieron eso. Y luego afirmas que ahora ellos cargan con la culpa, y que ahora vamos a ayudar a formar una víctima para erradicar y deshacer nuestra culpa. Así que es una especie de... Es realmente sí. Es realmente... Porque hablan de ello en este sentido. Hablan de ello, constantemente equiparan a Hamas con los nazis. Y no, vosotros erais los nazis. Ellos eran los nazis. Sí, absolutamente. No los árabes. Los árabes no eran los nazis. Pero eso es lo que se está haciendo en este momento, y no solo en Israel, sino también en Alemania. Además, creo que Europa va a tener que hacer mucha autocrítica después de todas estas guerras, porque de nuevo, con el legado de guerras en Europa, cuando miras las guerras de religión, cuando miras la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, quiero decir,
simplemente la devastación que la guerra ha traído a Europa en todas sus formas, ¿verdad? La guerra de los 100 años. Podemos seguir y seguir hablando de la historia de las guerras en Europa. Y sin embargo, al final del día, es como si Europa no hubiera aprendido nada. Toda la idea, al menos como se vendió la URT a los ciudadanos de los países europeos, era que esto iba a ser una Europa de posguerra. Posguerra en todos los sentidos. No solo después de la Segunda Guerra Mundial, sino después de todas las guerras. Que no íbamos a hacer esto más, y que las relaciones entre Francia y Alemania serían la base para la paz en la Europa continental. Y que de repente ya no vamos a tener esto. Hemos terminado con las guerras. Se acabó y todo eso. ¿Y cómo es posible que ahora Europa esté dando saltos, gritando por más guerra? Es una traición. Cuando hablan de valores europeos, y les encanta hablar de valores europeos en Bruselas, pero el valor europeo más alto es la oposición a la guerra. Y sin embargo, están saltando y gritando a favor de la guerra. Eso es lo que me parece tan increíble, que esto es una traición a la idea de la unidad europea. Si hablamos de una verdadera unidad europea, no esta visión neoliberal de los burócratas, sino una verdadera unidad europea, debería basarse en la idea de oposición a la guerra. Ellos están promoviendo esto. Es criminal lo que están haciendo. Lo es. Y la única manera de entenderlo es diciendo, mira, tenemos los valores de los actos de habla que ellos fingen tener, y luego tenemos los valores reales. Y los valores reales son más guerra y genocidio. Quiero decir, Europa lleva haciendo eso durante 500 años. Y en realidad tienen un legado que no corresponde al acto de habla. Bueno, además, no solo hay más guerra y genocidio, sino también beneficios, lamentablemente. Y piensa en las ganancias que están obteniendo económicamente de esto. Pero de nuevo, es tan obsceno. Es simplemente tan obsceno que, después de toda esta historia de guerras, uno pensaría que los europeos habrían aprendido algo, y no han aprendido nada. Y eso es lo que digo. Va a crear, cuando todo esto, especialmente con Ucrania, una vez que los rusos, porque lo más probable es que Rusia, quiero decir, es muy probable que Rusia gane en Ucrania, ya están ganando, de repente va a crear este shock existencial, y los europeos se van a preguntar, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué? Quizás surja un nuevo movimiento existencialista, porque va a haber una lucha con estas preguntas. ¿Cómo es que Europa, una vez más, se encuentra en esta posición en la que los líderes europeos abogan por la guerra? 1914. Ojalá pudiera apoyar eso, pero no lo creo. Porque la mentalidad europea también es una que se resiste a la autocrítica. No dudan de sí mismos. No tienen ese momento en el que se preguntan, como en el sketch de Monty Python, ¿somos los malos? Las trincheras, los alemanes y todo eso. Somos los malos. Europa no hace eso. No lo hacen. No se lo preguntan. Así que ya tienen al enemigo, y el nuevo Hitler está en... Los nuevos Hitlers están en Moscú, están en Teherán, y el nuevo. Así que esa es la justificación, por desgracia. Pero lo vemos ahora, y tú, yo y otros, llamémoslo los observadores pensantes del planeta, vemos como la propia Unión Europea está cayendo en algo muy oscuro. Y los estúpidos... Ha estado degenerando en algo oscuro desde hace bastante tiempo, Pascal. Quiero decir, ¿viste la crisis de la eurozona? Eso también es otro ejemplo. Hablemos de falta de autocrítica. Y eso ha sido solo en los últimos años. Sí, yo hablo de los últimos 20 años. Y aún así, no hay reflexión sobre la crisis, sobre cómo quizá podríamos evitar algo así, cómo podríamos ayudar a los ciudadanos de la UE. No, la discusión no trata sobre ayudar a los ciudadanos europeos. La discusión es sobre cómo podemos aumentar los presupuestos de defensa. De eso va la discusión. Así que no aprenderemos ruso, como dice Kaja Kallas, porque, ya sabes, si no aumentas tu presupuesto de defensa, acabarás hablando ruso, como si los rusos fueran a venir a París o a Ginebra en un futuro próximo, o algo así.
Algo tan disparatado como eso. These are the moments when I need to remind especially my Swiss Estos son los momentos en los que necesito recordar, especialmente a mis compatriotas suizos, que nunca en la historia de mi país fuimos atacados por los rusos. Al contrario, los rusos nos ayudaron a liberarnos de los franceses antes de Napoleón. Eso se olvida constantemente. Pero, ya sabes, así son los europeos. ¿Qué piensan los rusos de declaraciones tan tontas de personas como Kaja Kallas? Recordando además que Kaja Kallas nació en la Unión Soviética, hija de un excomunista que ahora dirige UPAP-TI. Quiero decir, es la ironía de todo esto. Bueno, separan a alguien como Kaja Kallas separan a Kaja Kallas de los principales euroburócratas como von der Leyen, porque, desde la perspectiva de los rusos, cuando miran a los europeos occidentales continentales, hay una sensación de traición, que ya sabes, hasta tan tarde como 2021 o principios de 2022, ustedes eran muy razonables y racionales con nosotros. Y sin embargo, de repente, mirad cómo estáis actuando, en particular, los alemanes. Tengo que decir bravo al complejo militar industrial estadounidense, porque han conseguido tomar a Alemania y convertirla en el país más fanáticamente antirruso en el transcurso de 3 años. Eso es un logro bastante exitoso. En cuanto a Kaja Kallas, como he dicho, lo ven de forma ligeramente diferente porque de nuevo Estonia formó parte de la Unión Soviética. Así que otra vez está ese legado. También la ven como una nacionalista báltica y alguien que realmente está radicalizada por sus puntos de vista. Y que esto además está siendo alimentado de manera irresponsable por Occidente y en particular por Estados Unidos. Las naciones bálticas, las nacionalidades bálticas, estonios, letones, lituanos, naturalmente intentarían llegar a un acuerdo con nosotros, los rusos, si los estadounidenses no estuvieran fomentando esto. Por cierto, Pascal, en realidad hay bastantes ciudadanos bálticos, y no me refiero a los rusos en los estados bálticos, me refiero a estonios étnicos, letones étnicos, lituanos étnicos, que no quieren una guerra con los rusos y que de hecho sienten que sus élites les están empujando hacia una guerra. Ahora, no tienen el altavoz ni el poder político para, aunque probablemente sean una mayoría silenciosa, no tienen el poder político para cambiar realmente las cosas. Pero al final del día, la mayoría de la gente de los estados bálticos quizá quiera ser independiente de Rusia, no quiera formar parte de la CEI, quizá quiera formar parte de la Unión Europea e integrarse en las estructuras occidentales. Pero en esos países no hay apetito por una confrontación con Rusia. Sin embargo, las élites de esos países realmente están intentando empujar. Hay una sensación de que realmente están intentando empujar a Letonia, Lituania y Estonia hacia una confrontación con Rusia. Y muchos ciudadanos de estos países tienen miedo legítimamente, porque entienden que si estalla una guerra, ellos están justo en la primera línea. ¿Y va a venir Estados Unidos a salvar el día? Quiero decir, incluso en el artículo 5 de la OTAN hay mucho margen de maniobra. Así que hay que pensar en todo esto. Incluso los ciudadanos bálticos, algunos de los cuales conozco personalmente, no quieren una guerra con Rusia, pero son las élites quienes la están impulsando. Y esas élites están siendo alimentadas y animadas por Estados Unidos en lugar de ser disuadidas. Y eso en realidad cumple una función. Entonces, ¿qué pasa si las élites bálticas siguen alimentando esta idea de una guerra constante con Rusia? Eso, de alguna manera, justificará la necesidad de comprar más armas a Estados Unidos, a la OTAN, y de mantener el negocio en marcha, sin tener en cuenta la seguridad de sus propios ciudadanos ni la seguridad de la región báltica. Así es, más o menos. No, es un chanchullo. Es absolutamente un chanchullo. Además, es una forma de avanzar muy autodestructiva. La pregunta entonces es, ¿cómo interactúa Rusia con eso?
Porque como has dicho, y yo también estoy completamente de acuerdo, Rusia no quiere una guerra con los países bálticos, no quiere una guerra con Finlandia, no quiere una guerra con la OTAN, no quiere una guerra con Europa. La razón principal para intervenir en Ucrania, de la manera en que lo hizo Rusia, es precisamente para no tener una guerra mayor con la OTAN. Entonces, ¿cuál es la estrategia para lidiar con este nivel de incompetencia en el continente europeo? Incompetence on the European continent. Well, it's difficult to say because the Russians, frankly, I'll Bueno, es difícil de decir porque los rusos, francamente, te concedo esto, a pesar de ser constantemente demonizados en Occidente, a menudo desempeñan el papel de adultos en la sala en estos escenarios. Solo responderán a una escalada si realmente lo necesitan. No quieren que la situación en la región báltica se agrave más de lo que ya está. Y también tenemos que considerar otra cosa. Cuando mencioné cómo los rusos se sintieron traicionados por los europeos occidentales continentales, el sentimiento de traición es mucho más fuerte en lo que respecta a Finlandia y Suecia. Los países escandinavos en particular, especialmente Finlandia, porque en San Petersburgo, en particular, se había desarrollado una relación especial entre Rusia y Finlandia. in particular, a special relationship had developed between Russia and Finland. And the fact that Finland became so Y el hecho de que Finlandia se volviera tan abiertamente antirrusa en medio de todo lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania, eso realmente, ya sabes, molestó a los rusos, como si la guerra de invierno estuviera regresando o algo por el estilo. Obviamente, Rusia no tiene planes sobre Finlandia. No hay justificación para ningún temor hacia Rusia. No va a haber ningún ataque ruso inminente contra Finlandia. Y sin embargo, de hecho, incluso si vas a Vyborg, que está justo en la frontera entre Rusia y Finlandia, a las afueras de San Petersburgo, puedes ver incluso en el Museo de Vyborg que hasta hace pocos años había colaboraciones ruso-finlandesas sobre la historia de Vyborg, porque Vyborg había sido una ciudad finlandesa en la historia reciente, como sabemos. Así que en realidad hubo mucho intercambio e interacción. Y el hecho de que todo esto se cancelara de la noche a la mañana, los finlandeses de repente adoptaron un punto de vista completamente opuesto y diametralmente contrario hacia los rusos y una postura muy hostil de la noche a la mañana, alimenta esa sensación de que, ya sabes, nos sentimos traicionados por ellos. Y sinceramente, los finlandeses están cometiendo un error increíble. Porque siendo neutrales, eran independientes. De hecho, Finlandia, a su manera, era un actor relevante. Así que esto en realidad se relaciona con lo que dices cuando hablas de estudios sobre la neutralidad, cuando hablas de Suiza. Finlandia y Suecia eran más fuertes y más independientes como países neutrales, y eran modelos, aunque incluso se podría argumentar eso. Y sé que quizá esto sea una exageración. Quizá, como pensaría alguien, una persona suiza, esto sea una exageración. Pero hace que estos países sean más relevantes para la humanidad. Porque si adoptas una posición neutral, entonces más o menos hablas en nombre de la mayoría del mundo. Así que, aunque sí, hay un aumento de la confrontación entre Moscú y Washington, al menos el centro no quiere esto y puede ser una plataforma para la paz. Así que Helsinki puede ser una plataforma para la paz. Ginebra puede ser una plataforma para la paz. Estocolmo puede ser una plataforma para la paz. Pero por desgracia, hoy en día las élites no lo ven así. Y eso es lo que creo que es la mayor tragedia. Además, hay algo más que quiero añadir. Lo que realmente me resulta increíble es que cuando miras un mapa de Europa durante la Guerra Fría y observas los estados del Pacto de Varsovia y los países de la OTAN, lo asombroso es lo apacible que parece el mapa, en el sentido de que, con algunas excepciones, como la frontera entre Alemania Oriental y Occidental o entre Turquía y el Cáucaso, la frontera entre los países del Pacto de Varsovia y Occidente estaba flanqueada por países neutrales. Por ejemplo, en el sur Austria y Yugoslavia, en el norte Finlandia y Suecia. Y ahora, ¿qué tenemos? Hay países abiertamente hostiles a Rusia, justo en las fronteras de Rusia, al lado de San Petersburgo. ¿Y cómo afecta eso? De nuevo, no hay ningún tipo de introspección.
¿Esto mejora la seguridad de Europa? ¿Hace que Rusia se sienta más cómoda? Obviamente no. Europe's security, does it make Russia feel more comfortable? Obviously not. And these people argue like that. That's my entire point. Y estas personas discuten de esa manera. Y ese es precisamente mi punto. Estos estados tapón tienen un papel muy importante que desempeñar. Y no se trata solo de ser una barrera física. Sabes, los estados neutrales suelen ser eliminados por la parte más fuerte en un conflicto, porque los estados neutrales pueden ser utilizados, y a menudo lo son, como vías de escape por la parte más débil o más pacífica. Así que los partidarios de la guerra también tienen un incentivo para eliminar a los neutrales, porque no habrías tenido la conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa si no fuera por Finlandia, porque los soviéticos querían tenerla. Fue una idea soviética, pero no sabían cómo presentarla a Occidente. Idea, but they didn't know how to pitch it to the West. So they told Finland, please pitch it. Finland pitched. Así que le dijeron a Finlandia, por favor, preséntalo. Finlandia lo presentó, y como venía de la neutral Finlandia, los demás tuvieron que reaccionar. Y eso puso en marcha un proceso que duró 5 años, en el que al final, de nuevo, gracias a la cooperación de los países neutrales, se logró el mayor marco de paz transeuropeo, transeurasiático y atlántico que hemos visto en el último siglo. Pero todo eso ha desaparecido. Ya no hay apetito en Europa por ningún tipo de paz cooperativa en este momento. Y espero que al menos Rusia sí siga diseño thúvers, aunque los europeos no quieran participar. Bueno, quizá algún día los europeos vuelvan a la mesa de los adultos, y quizá algún día eso cambie. Y eso es lo único. Tenemos que tener algo de esperanza en ello. Sé que no eres muy optimista al respecto, pero en muchos sentidos creo que al final tendrá que cambiar. Quiero decir, porque Europa, la historia pasa por ciclos. Ya sabes, el historiador ruso Karamzin dice que la historia avanza en espirales, ¿verdad? Así que es bastante posible que los europeos recuperen la sensatez en algún momento y quieran volver, como he dicho, a la mesa de los adultos, especialmente en estas cuestiones de guerra y paz. Eso espero. Eso espero. El problema es que, en este momento, han retrocedido tanto que están literalmente en sus propios pañales sucios. Así que llevará al menos entre 25 y 30 años volver a educarlos hasta que sean algo medianamente respetable. En fin, Pietro, estamos llegando a la marca de 1 hora. Para quienes quieran leer más de ti, ¿a dónde deberían ir? Bueno, quiero decir, publico en el Comité Americano para el Acuerdo Este-Oeste. Normalmente es ahí donde aparecen mis escritos, aunque en el pasado he escrito para la revista The Nation y otras publicaciones también. Tengo un libro que va a salir sobre Anastas Mikoyan. Anastas Mikoyan, un reformista armenio en el Kremlin de Khrushchev. Exacto. Y trata principalmente sobre sus reformas internas, como la desestalinización y las reformas de la política de nacionalidades. Esfuerzos, por cierto, y esto es algo que no se conoce mucho, ni siquiera en los países de la antigua Unión Soviética. Esfuerzos de Mikoyan y Khrushchev para democratizar realmente la Unión Soviética. De hecho, hubo intentos de hacer evolucionar el sistema socialista soviético hacia lo que ellos llamaban democracia socialista, para dar a los ciudadanos una participación directa en el proceso de gobierno. Ahora bien, ¿por qué querría eso Khrushchev? Porque tenía problemas con los burócratas. Y pensó, bueno, ¿sabes qué? Si tenemos elecciones reales, en primer lugar se resuelven 2 cosas. Número 1, el presidente Kennedy ya no podrá decir que no tenemos elecciones libres. Eso es lo primero. Y número 2, podremos rotar constantemente a estos burócratas fuera del poder, y entonces no será un problema. Es decir, de alguna manera mantendría las cosas frescas, por así decirlo. Pero como sabemos, Khrushchev fue derrocado en 1964. El llamado de cielo de Khrushchev terminó, y eso fue todo. Pero mi libro habla de esto, y también de los esfuerzos de Mikoyan por básicamente dar más poderes a las repúblicas y entidades autónomas. Podría haber sido una historia completamente diferente en la Unión Soviética. ¿Cuándo saldrá el libro?
El libro saldrá en agosto de 2025. Ahora bien, ni siquiera he mencionado los papeles diplomáticos de Mikoyan. Hablamos de Cuba, hablamos de su implicación con Europa, con Estados Unidos, y podríamos seguir hablando de ello. Pero las reformas internas son algo que se ha subestimado mucho. Además, profundizo en la desestalinización. Así que todo este esfuerzo por rehabilitar a antiguos presos políticos, Mikoyan desempeñó un papel enorme en esto. Los antiguos presos políticos incluso asesoraron a Mikoyan y a Khrushchev en el proceso de desestalinización. Todo esto está en el libro. Básicamente es un trabajo que comenzó como mi tesis doctoral y he estado trabajando en él más o menos desde 2018. Todo está basado en materiales en ruso y armenio que nadie conoce. He estado trabajando profundamente en los archivos rusos, ya sabes, en todos los principales archivos federales rusos, EGASPI, GARF, EGAE, EGALI, en todos ellos he trabajado. Y también, por supuesto, en los archivos armenios en Ereván. Incluso tengo materiales de Memorial, la Sociedad Memorial en Rusia, que utilicé para este libro. Así que es un libro enorme y todo es material nuevo. Desafortunadamente, cuando me enviaron la versión final, todavía detecté quizá 1 o 2 pequeños problemas aquí y allá, pero eso es de esperar en cualquier libro. Pero en general, está realmente bien, y creo que la Indiana University Press merece ser elogiada porque hicieron un trabajo enorme y maravilloso. Trabajé con editores estupendos, personas maravillosas y también diseñadores excelentes. La portada es increíble. Me alegra mucho que estés satisfecho con tu libro y con el resultado final, porque es un proceso muy largo. Haremos una charla aparte sobre este tema. Creo que realmente merece una hora dedicada a Anastas Mikoyan y a la historia desconocida de la Unión Soviética que pudo haber sido. Pero por hoy, me gustaría darte las gracias. Los enlaces estarán en la descripción. Pietro Ashakarian, gracias por tu tiempo hoy. Pietro Ashakarian, thank you for your time today. Pascal, Msimigor, gracias.